Abriendo la columna Hablemos Claro a cargo de la doctora Gabriela Íñigo, abogada, con formación de posgrado en Derecho Laboral y en Derecho Administrativo, capacitada en género y con especialización como abogada del niño, niña y adolescente. Bueno, hoy un tema que nunca jamás pierde vigencia, con algunas novedades también que le voy a consultar a Gaby. Sucesiones y el derecho del cónyuge viudo a solicitar la ocupación de la vivienda familiar. Gaby, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Clara. Buen día a toda la audiencia. Sí, la verdad que el tema de la vivienda familiar es una cuestión compleja, sobre todo en nuestra provincia, donde por lo general existe un límite o hay situaciones donde, producida la muerte del causante, hay un solo bien para distribuir. Sí. Entonces, como todos sabemos y conocemos, cuando muere el causante, eh, se genera toda una situación de conflicto dentro de los herederos que pasan a ser condóminos de esos bienes que deja el causante y que suele, por lo general, aparejar muchos problemas dentro del núcleo familiar. Uh-huh. La idea, por supuesto, desde lo que es la legislación, es la protección a la familia y a la idea de solidaridad familiar, al menos es lo que está impregnado en nuestro código, y lo que se Uh-huh. busca siempre es proteger al más débil, o sea, Sí. generar relaciones de igualdad. Entonces, dentro de ese concepto es que aparece este derecho del cónyuge supérstite a vivir y a ocupar la propiedad que fue el núcleo familiar. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que si yo, estando casada con una persona y vivimos 20, 30 años y tenemos hijo en común y esa persona fallece, voy a ir a compartir la herencia con los hijos que tenemos en común y bueno, y si no, y si hubiera extras matrimoniales también, con todos los que tengan derecho a la herencia, la cónyuge debe ir a la sucesión a compartir o a dividir. Sí. Pero si hay una sola vivienda y esa ha sido la vivienda familiar, la Uh-huh. ley protege a la persona viuda o a la cónyuge dándole el derecho, otorgándole el derecho a vivir y residir de manera vitalicia en esa propiedad sin que los otros herederos puedan venderla. Ajá. Se podrá iniciar el proceso sucesorio, se podrá obtener la declaratoria de herederos y el juez en ese proceso, si la viuda lo pide, porque no es algo que opera de manera automática, siempre hay que solicitarle al juez la atribución de esa vivienda. Sí. Si bien en la norma está previsto que es un derecho del cónyuge supérstite permanecer en la vivienda durante el tiempo que le reste de vida, Sí. porque como le dije anteriormente, es un derecho vitalicio, o sea, hasta que la cónyuge supérstite termine su existencia, puede ocupar, y esto es otra cosa que tengo que aclarar, puede ocupar de forma gratuita el inmueble. ¿Por qué lo aclaro? Porque cuando existen dentro de una acción sucesoria que confluyen herederos en igual grado, cuando son, por ejemplo, todos hermanos, porque ya no están ninguno de los dos causantes, y uno de los herederos hace uso exclusivo de la propiedad, los otros herederos pueden solicitar que hasta que se haga la división y la venta del bien, la persona que está ocupando de forma exclusiva pague un canon locativo a favor de quienes no ocupan. Claro. En el caso del derecho de habitación de la cónyuge supérstite no sucede lo mismo. Es un Ajá. derecho de uso gratuito. Sí. No solo puede usar y habitar la propiedad hasta el final de su existencia, sino que además es un derecho gratuito. Es vitalicio y es gratuito el derecho de la cónyuge supérstite a ocupar la vivienda que fuera el hogar conyugal o de uso familiar. Por supuesto Sí. que si hay otros bienes, el derecho solo procede sobre eso, ¿no? Es sobre Claro. la vivienda familiar el derecho a utilizar y los demás bienes se tendrán que distribuir de manera equitativa entre todos los o en las porciones que la ley lo determine en el caso de que no haya testamento. Pero Claro. cuando nosotros estamos ante esta situación
que muchas veces no pasa, que fallece nos pasa a modo de consulta en el estudio, ¿no? Claro, Que sí, fallece uno de los causantes y queda el otro, ya sea cuando hablamos de cónyuge supérstite es sin distinción de género, sea el hombre o sea la mujer dentro de la claro, pareja, o si fueren del mismo género igual, es indistinto. sí, Este, para ambos está previsto el derecho. Entonces, sucede que los hijos dicen, falleció el papá, por ejemplo, o falleció la mamá y queremos vender la casa, abrir la sucesión y vender la casa. A ver, en esos casos tienen que saber que tienen que respetar el derecho de la persona, del cónyuge supérstite, porque ese cónyuge tiene derecho a ocupar esa vivienda hasta el final de su existencia y hacerlo de forma gratuita. claro, claro. Entonces, en Ahora, ese supuesto, si hay un solo inmueble, ya no podemos vender. una Salvo que esté de pregunta, acuerdo la cónyuge supérstite, ¿no? Porque eso claro. también, ella es un derecho al que podría renunciar y decir, bueno, no, abramos la sucesión, vendamos, cada cual reciba su parte. Pero Pregunto, en Gaby, principio no pasa. sí, lo siguiente, en términos, estamos hablando de generalidades, por supuesto hay, vos sabés mejor que cualquiera de nosotros que hay muchos casos, ¿no es cierto? Pero en términos generales, la vivienda familiar está escriturada a nombre de ambos cónyuges, ¿no? Entonces, habiendo fallecido uno de ellos, mujer, el hombre o la mujer, ¿no es cierto? Bueno, queda, digamos, sobreviviendo, ¿no es cierto?, la otra persona que figura en la escritura. Aún así, los hijos eventualmente tienen derecho a eventualmente reclamar la sucesión, etcétera, ¿o no? Pueden reclamar sobre el 50% del causante fallecido. Si Ajá, pueden reclamarlo, lo que no van a poder hacer es vender la propiedad. Ellos pueden claro. solicitar ser declarados herederos de la porción de la persona fallecida, porque Mm, como vos dices, si ahí hay que distinguir el carácter de los bienes. Cuando ujú, nosotros tenemos un causante que fallece y los bienes son gananciales, es decir, que son del matrimonio porque fueron adquiridos dentro del régimen matrimonial de comunidad de bienes, ajá, en ese caso estamos en presencia de bienes gananciales y sería dueño 50% cada uno. Los sí, hijos que quedan podrían solicitar la declaratoria de heredero y pedir sobre el 50% del causante, pero lo que no van a poder es hacer la liquidación de ese bien, si es un claro, bien familiar, si es vivienda familiar, porque le asiste el derecho a la cónyuge supérstite a vivir y permanecer en dicha propiedad. Salvo, como te digo, que ella preste su consentimiento y diga, bueno, hacemos la distribución, vendemos y yo inicio de nuevo, por ejemplo, o me vuelvo a casar y tengo otra casa. Podría pasar claro, eso también, claro, pero siempre es con el consentimiento de la cónyuge supérstite. La ajá, idea es, como te digo, la protección de la vivienda familiar. claro, La ley tiene un marcado principio en este punto y la protege incluso ante el divorcio. O sea, es como hay distintas situaciones en la vida donde la ley toma en cuenta esta protección especial a lo que es la vivienda familiar. En el ujú, supuesto de que nosotros nos divorciamos y también tenemos una sola vivienda, el que queda con la atribución de la vivienda tiene derecho a permanecer y vivir en ella hasta una liquidación definitiva de venta, es decir, hasta la mayoría de edad de los hijos, claro, por ejemplo. claro, Entonces, muchas veces sucede que cuando se divorcian, el cónyuge que se retira del hogar familiar le urge hacer el divorcio y plantear la división de bienes para solicitar justamente la venta del único inmueble que tienen en común, y en esos supuestos se van a encontrar siempre con este vallarte o con este freno que pone la ley en aras de proteger la vivienda familiar.
claro, Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el tema de la vivienda familiar, sobre todo cuando tenemos personas en situaciones de vulnerabilidad, adultos claro, mayores o menores de ajá, edad que requieren y cuentan con no solo las normas nacionales, sino con tratados internacionales que le dan garantía y seguridad al centro de vida que tienen estas claro, personas. En ese eh, sentido está enfocada la ley. exacto. De todas Eh, maneras, reitero, si bien es un derecho que tiene el cónyuge supérstite, ella puede decir, no, no quiero utilizar la vivienda familiar, se vende y se distribuye. claro, 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 En todas las sucesiones, deben iniciar el proceso de sucesión, solicitar que se los declare herederos y recién a partir de la declaración de herederos se pueden hacer las autorizaciones de ventas en el supuesto que quieran vender, claro, plantear acciones judiciales si hay que recuperar un bien. Muchas veces sucede que tienen un bien ocupado y para que los herederos puedan demandar se tiene que solicitar una autorización al juez, por ejemplo, para desalojar a alguien si les está ocupando un inmueble. claro. En todos los procesos necesitamos ser declarados herederos primero con una sentencia del juzgado y a partir de ahí recién pedimos todas las otras acciones. Gaby, ¿y qué ocurre, digamos, esta normativa, ¿no es cierto?, este patrón de jurídico, ¿no es cierto?, rige tanto para los matrimonios, digamos, así instituidos, o también incluye los casos de convivencia, ¿cómo es? Si están incluidas las uniones convivenciales mayores a 2 años por el tiempo que hubiere durado la unión convivencial. Sí, y la ley exige como requisito que la convivencia sea superior a 2 años. Y la otra Ujú, cosa que necesito también aclarar para que la audiencia conozca y sepa es que no necesita ser titular registral. Esto que vos dices, normalmente compran la casa con escritura y aparecen ambos en la escritura. No, no es necesario para adquirir el ajá, derecho a la vivienda familiar estar como titular o cotitular en el registro. Puede ser un bien propio del causante. Puede ser que, a ver, yo me case con Pedro y que Pedro ya tenía casa porque le habían heredado los padres, entonces la casa que yo ocupaba con Pedro era un bien propio de Pedro. claro, Fallece Pedro y obviamente en la escritura yo no voy a aparecer porque él lo compró antes de casarse conmigo. Sin claro. embargo, la ley lo mismo me da el derecho a mí de poder utilizar la vivienda familiar de por vida y de forma gratuita en aras a esta protección que venimos mencionando de la solidaridad familiar, que es el espíritu que tiene el código en este momento. Y finalmente, Gaby, ¿qué ocurre con los hijos extramatrimoniales? Si están reconocidos, no hay ningún inconveniente porque ellos pueden presentarse a la sucesión o pueden iniciar el trámite de la sucesión Ujú, y abrirla a ellos en forma directa. Eso ujú, también cualquiera de los herederos puede solicitar la apertura del sucesorio acreditando el vínculo con el causante. Ahora, si no están reconocidos, primero hay que hacer una acción de reclamación de filiación que se la solicita normalmente con lo que es las muestras de ADN de los otros coherederos para ver la compatibilidad y demás y poder sí, determinar el vínculo y una vez que está reconocido el vínculo filial recién se inicia la reclamación de la sucesión. Pero claro. concurren con los mismos derechos y las mismas obligaciones que lo que es el resto de herederos. Ya no tenemos esa distinción antigua del Código de Vélez en donde teníamos hijos matrimoniales y extramatrimoniales con distintos derechos. Claro, perfecto. Creo que hemos cubierto en términos generales las situaciones, las distintas situaciones que pueden plantearse, pero de cualquier manera, quienes te quieran consultar por algún caso en particular, por favor recordanos tu dirección y teléfono. Sí, el estudio jurídico está en calle Bolívar 424 de esta ciudad y mi teléfono es 3813-313025. Quedo a Perfecto. disposición para lo que necesite.
Perfecto, Gaby, que pases un buen fin de semana, muchísimas gracias y bueno, Buenos estaremos días. conversando la próxima.